venga de lleno al momento de hacer una sedación. En el momento de hacer una sedación regional, tenemos que saber conocer las probables complicaciones que éstas puedan presentar y qué podemos hacer ante tales efectos, ¿sí? Pues venga de lleno, vamos a iniciar. Muy bien, entonces entramos con la farmacología en el sistema nervioso central. Fíjense que nosotros tenemos dos tipos de sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Y cuando realizamos una sedación regional, nosotros bloqueamos troncos nerviosos para poder hacer un determinado procedimiento. Así también nosotros podemos inducir con ciertos hipnóticos, ciertos sedantes, inducir en el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para poder generar una cierta sedación y ayudar en el paciente, ¿sí? Pero para estos medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central, su mecanismo es bastante variado. Podemos controlar la frecuencia cardíaca, podemos retrasar la frecuencia cardíaca, podemos aumentar la secreción salivar o como también así podemos disminuir la secreción salivar. Entonces, los medicamentos que vamos a llegar a manejar en este punto actúan a nivel de la anestesia y de la hemostasia, porque no solamente controla al nervio periférico, sino que también va a controlar el tono vascular de los vasos sanguíneos. ¿Mediante qué? Mediante receptores que ejercen un efecto de vasoconstricción, como por ejemplo la epinefrina, que es vital para lograr una hemostasia profunda y lograr un efecto anestésico local. De aquí que existen medicamentos, por ejemplo, la lidocaína, que está mezclado con epinefrina. ¿Para qué? Para inducir hemostasia y a su vez producir un bloqueo neurológico para una sedación regional, ¿sí? Pero estos medicamentos también tienen un efecto glandular. A nivel de los receptores de tipo muscarínicos, su manipulación de estos medicamentos pueden retrasar la secreción salivar, pero así también debemos controlar los efectos de algunos sedantes, ya que muchos sedantes pueden inducir un incremento de la secreción salivar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede inducir una cialorrea, ¿ya? A su vez, nosotros utilizamos determinados medicamentos para poder inducir un bloqueo neuromuscular a nivel de los receptores nicotínicos para poder bloquear la placa motora y poder utilizar relajantes musculares y hacer un procedimiento efectivo sin dolor, sin lesión del músculo y sin lesión vascular, ¿sí? Disminuyendo de esta manera la probabilidad de un sangrado efectivo en el momento que estemos haciendo un procedimiento, ¿ya? Entonces, los ejes motores a nivel del sistema nervioso central siempre van a estar partidos en el sistema somático y en el sistema autónomo, ¿sí? El sistema somático tiene por entendido al músculo esquelético, ¿sí? De preferencia, y el sistema autónomo al músculo liso. ¿Dónde se encuentra esto? En el tubo digestivo, en los vasos sanguíneos y en las glándulas, ¿ya? En el sistema somático se encarga de actuar a nivel de la sinapsis de la placa neuromuscular para poder inducir una sedación o un bloqueo de la rama neuromuscular para una relajación efectiva. A nivel del sistema nervioso autónomo, pues actúan a nivel de las ganglio periférico, en las fibras postganglionares, para determinados usos que se van a utilizar, ¿sí? A nivel del sistema somático, ¿qué inducimos? Inducimos no solamente una analgesia, sino una parálisis muscular, ¿ya? A nivel del sistema nervioso autónomo, podemos inducir directamente una actividad espontánea de las glándulas, como por ejemplo disminuir la cialorrea, aumentar la cialorrea, aumentar las secreciones digestivas o disminuirlas, incluso a nivel del corazón y los vasos sanguíneos, mejorar la presión arterial, inducir una vasoconstricción en caso de un sangrado y mejorar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, estas divisiones nos hacen una vital importancia en el momento de los medicamentos que vamos a ir hablando, ¿ya? El sistema nervioso autónomo, pues conocemos muy bien que se divide en dos.
sistema parasimpático, ¿ya? Y el sistema simpático. El sistema simpático, no se olviden, amplía, lucha, huida, es lo que hace este sistema nervioso, ¿sí? Está interactuando con la médula suprarrenal, con el sistema nervioso postganglionar, ¿qué haciendo? Liberando epinefrina, norepinefrina, adrenalina, noradrenalina. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar la presión arterial. Sin embargo, el parasimpático antagoniza al sistema simpático, hace lo contrario. Entonces, este actúa a nivel de los ganglios, pre-postganglionar, a nivel de los nervios craneales. ¿Qué hace? Hace un antagonismo frente al sistema nervioso simpático. Si uno acelera, el otro contradice, retrasa. ¿Ya? En relación a la maquinaria colinérgica que vamos a encontrar, fíjense que existen a nivel de la fibra preganglionar, ¿ya? Un mediador que va a liberar, ¿qué? Acetilcolina. Y esta acetilcolina va a interactuar liberando a nivel de los canales de calcio, ¿ya? Y va a actuar a nivel del receptor postganglionar, a nivel de la receptores de acetilcolina. Pero estos receptores, ¿ya? Solamente van a recibir el estímulo durante un determinado momento, de una fracción de segundo que va a realizar, va a recibir este estímulo. ¿Por qué? Porque tienen receptores de acetilcolina y también producen acetilcolinesterasa. ¿Qué hace esta acetilcolinesterasa? Degrada a la acetilcolina, de manera que al degradar a la acetilcolina, la colina nuevamente vuelve a ser reabsorbida por la fibra preganglionar para que vuelva a sintetizarse. Se capta la colina, a esta a su vez se va a acoplar a nivel acetilo y la coenzima A que se va agregando. Y este va a formar otra nueva molécula de acetilcoenzima A. Estas se van a encapsular en vesículas listas para ser liberadas nuevamente y producir un estímulo a nivel del uso nervioso que se va a realizar, ¿sí? Un ejemplo clínico que podemos tener a este nivel es un inhibidor, que es la toxina botulínica. ¿Qué va a hacer? Va a evitar la liberación de acetilcolina, en consecuencia no va a haber un efecto directo sobre el receptor postganglionar. Incluso induce una parálisis neuromuscular, por la cual produce una parálisis flácida a nivel del músculo. ¿Ya? Existen diferentes tipos de receptores colinérgicos a esto. Existen los receptores nicotínicos y existen los receptores de tipo muscarínicos. Los nicotínicos son canales rápidos. ¿Qué quiere decir? Estos canales rápidos están mediados por canales de sodio, potasio, calcio, ¿ya? Son canales de compuerta rápida. Estos canales actúan en cuestiones de segundos, ¿sí? Sin embargo, los receptores de tipo muscarínicos no están interactuando por estos canales que son rápidos. Están interactuados por proteínas complejas con solubilidad alfa, beta, gamma. Son proteínas de tipo G. Estas proteínas de tipo G, por el componente alfa, beta o gamma, se van a dividir en receptores de tipo muscarínicos, donde la acetilcolina va a hacer su efecto. Muscarínico de tipo 1, por ejemplo, son las glándulas salivales, las glándulas gástricas, ¿ya? Al estimular estos receptores de tipo 1, se induce la excitación. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la secreción salival, ¿ya? Receptores muscarínicos de tipo 2, aquí está el corazón, porque hay medicamentos que tienen un efecto más a nivel del corazón, a nivel del nodo sinusal o auriculoventricular. ¿Qué van a hacer? Van a bloquear al receptor y van a inducir una bradicardia extrema, ¿sí? Y otros receptores, que son los receptores de tipo muscarínicos tipo 3. Estos están en el músculo liso y están en las glándulas exócrinas, ¿ya? Estas van a ser preferentemente para cirugía mucomaxilofacial. Por ejemplo, inhibir la cialorrea con atropina. Tienen un paciente, queremos
hacer un procedimiento directo. Pero cuando vemos a este paciente tiene una cialorrea bien marcada. ¿Qué quiere decir? Que empieza a presentar una secreción salival bastante aumentada, por lo cual cada vez tenemos que utilizar un algodón para poder secarlo. Pero este paciente sigue secretando y sigue secretando. Entonces, utilizamos un fármaco que actúa a nivel del receptor muscarínico tipo 3, como es la atropina, el cual va a inhibir a este receptor y en consecuencia va a disminuir la cialorrea y lo va a secar completamente al paciente. ¿Sí? Muy bien. Entre los receptores nicotínicos que son de canales rápidos, se va a encontrar aquellos que se encuentran por entrada de sodio. ¿Sí? Se encuentran los receptores de tipo nicotínicos musculares. Aquí son los receptores específicos para los bloqueadores neuromusculares, ¿sí? Para inducir relajación muscular, como por ejemplo la toxina botulínica, ¿sí? Y también se encuentran los receptores nicotínicos de tipo neuronal. Aquí se encuentran los ganglios autónomos y la médula suprarrenal. ¿Qué inducen estos? Una despolarización de tipo celular, ¿sí? Volvemos a nuestra maquinaria del receptor preganglionar. Para que este receptor, para que esta neurona preganglionar libere sus sustancias y éstas liberen al espacio presináptico, tiene que sufrir un metabolismo directo. Y esto parte a partir de la tirosina sinasa. La tirosina sinasa, a partir de la tirosina hidroxilasa, se va a transformar en otro componente químico llamado dopa. La dopa, esta misma dopa por hidroxilación o aumento del grupo amino, se va a transformar en dopamina y por hidroxilación beta en noradrenalina o también llamado norepinefrina, ¿sí? Y la norepinefrina a nivel de la glándula suprarrenal puede tener una transformación a epinefrina o también llamado con el nombre de adrenalina, ¿sí? Estos tres fármacos son vital importancia a nivel del sistema nervioso autónomo, porque la epinefrina aumenta la frecuencia cardíaca, la noradrenalina aumenta la vasoconstricción, en consecuencia aumenta el nivel de presión arterial y la dopamina tiene un efecto antagónico entre los dos. Puede aumentar la frecuencia cardíaca y puede aumentar la presión arterial, pero por aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? Para este mecanismo que estamos hablando en este momento, ¿sí? Va a haber un transportador vesicular que una vez que se produce la dopa a partir de la tirosina hidroxilasa, estas se van a formar en vesículas, se van a ir acumulando tanto como dopamina, norepinefrina y epinefrina, para que estas vesículas por exocitosis sean liberados al espacio presináptico, ¿sí? Y una vez en este espacio presináptico, tienen que ejercer su acción a nivel del receptor postganglionar, ¿ya? Pero para que estas enzimas se activen, ejercen su efecto. Pero también existe una inactivación enzimática. A nivel de la acetilcoenzima, la noradrenalina también va a presentar un metabolismo de degradación, ¿ya? ¿Por cuál? Dos sistemas enzimáticos que degradan a la vesícula presináptica. ¿Cuáles van a ser? El sistema de la monoaminooxidasa. El sistema de la monoaminooxidasa actúa a nivel de la membrana mitocondrial en la neurona. ¿Qué va a hacer esta mitocondria? Va a oxidar a la noradrenalina y lo va a recapturar por canales específicos, ¿sí? Y estos lo van a volver a reingresar a la vesícula protectora y va, ¿para qué? Para que vuelva a sintetizar otra molécula de noradrenalina, ¿sí? Otro sistema de inactivación enzimática, el catecol o metiltransferasa, también llamado COMT. Este COMT se encuentra a nivel hepático, a nivel del hepatocito, ¿sí? Y en su citosol se va a encontrar pues una altísima concentración de esta enzima. ¿Qué hace esta enzima? Inactiva las catecolaminas que están circulando en la sangre. Por ejemplo, la noradrenalina
o la adrenalina, la epinefrina, va a ser reabsorbido ya a nivel del hígado mediante el COMT una vez que ha hecho su efecto en el sistema, en todo el cuerpo, ¿ya? A esta persona pues le dan epinefrina por vía endovenosa o por vía local, pero una parte de esta no adrenalina entra al torrente sanguíneo, ¿sí? Y al entrar al torrente sanguíneo va a tener un efecto leve en aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar discretamente la presión arterial, ¿sí? Pero al llegar al hígado, ¿ya? Esta va a ser inactivada nuevamente. Y una vez que es inactivada, el efecto se pierde. Tiene que entrar otra cantidad de noradrenalina para que vuelva a hacer otro efecto y esta se va a ir inactivando en el hígado, ¿ya? Ambas van a tener un producto de degradación final, que es el ácido valinil mandélico, ¿sí? Este es un producto de degradación tanto de la noradrenalina como la adrenalina a nivel de la COP. Este ácido valinil mandélico es excretado en la orina, ¿sí? Las mediciones de este ácido en orina nos ayudan para poder determinar la degradación que existe a nivel de la noradrenalina o de la adrenalina a nivel del hígado, ya que en casos de falla hepática, ¿sí? No toda la adrenalina llega a inactivarse, no se metaboliza. Por lo tanto, la cantidad de ácido valinil mandélico esperado es menos de la que debería eliminarse para un cuadro de falla hepática, ¿sí? Existen diferentes tipos de receptores llamados receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos alfa 1 que inducen el tono vascular en el músculo liso, ¿sí? ¿Qué hacen estos? Vasoconstricción, como lo ven ahí, ¿sí? Un medicamento que tiene un efecto alfa 1, por ejemplo la noradrenalina que hemos hablado, tiene un efecto vasoconstrictor. De aquí que la noradrenalina es el vasoconstrictor de excelencia en la práctica clínica, ¿ya? ¿Qué hace? Produce una vasoconstricción intensa en mucosa, piel y vísceras, ¿ya? Un dato importante, que este medicamento se puede utilizar localmente en el sitio de la herida para inducir una hemostasia de los receptores adrenérgicos locales, ¿sí? ¿Qué hace un gastroenterólogo, por ejemplo, en caso de una hemorragia digestiva? Cuando está sangrando el estómago, entra el gastroenterólogo por endoscopía y en el punto donde se encuentra la herida, infiltra adrenalina. ¿Para qué? Para inducir una vasoconstricción. La noradrenalina tiene un efecto igual, por su efecto alfa 1, ¿sí? Pero ¿qué estamos induciendo? Una vasoconstricción localizada. De manera que, si bien el sangrado no se ha podido detener por compresión directa, por vía farmacológica podemos inducir una vasoconstricción y con eso disminuir la probabilidad de sangrado en ese paciente, ¿sí? Otro tipo de receptor adrenérgico, alfa 2. Este alfa 2 es de control presináptico, ¿sí? En este caso actúan como autorreceptores. ¿Qué hacen? Inhiben la liberación de noradrenalina al espacio presináptico, ¿ya? Como por ejemplo la clonidina, ¿sí? Este es un medicamento de amplio uso que al ser administrado inhibe la liberación de noradrenalina. En consecuencia puede disminuir los niveles de presión arterial, puede disminuir la probabilidad de vasoconstricción en el paciente, ¿sí? Y esto nos ayuda ¿para qué? Para evitar la isquemia del tejido por vasoconstricción, ¿ya? Otro tipo de receptor adrenérgico que es de tipo beta 1. Este es cardíaco por excelencia, ¿sí? ¿Qué hace? Tiene un efecto inotrópico y cronotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Inotrópico interactúa en la contracción cardíaca y cronotrópico interactúa en la frecuencia cardíaca. Y de aquí que les hablaba que la adrenalina o también llamado epinefrina, ¿ya? Al ser administrado y entrando al torrente sanguíneo, induce taquicardia, ¿ya? Al ser cronotrópico positivo y también induce
un efecto inotrópico positivo, que quiere decir que el corazón va a latir con más fuerza y más rápido, ¿ya? Otro tipo de receptores de tipo beta 2. Este hace lo contrario. Fíjense que si bien el primero hacía vasoconstricción, el segundo era cronotrópico, aumentaba la frecuencia igual con fuerza, ¿sí? Este receptor beta 2 induce una relajación del músculo liso bronquial y los vasos del músculo esquelético. En consecuencia, produce una broncodilatación periférica profunda. Y en aquí está uno de los grandes ejemplos en los medicamentos, como es el salbutamol. ¿Qué hace el salbutamol? Al tener un efecto beta 2, induce una broncodilatación, abre las vías respiratorias, ¿sí? Y si alguna vez les ha pasado que les llega a su consultorio un paciente con un ataque de asma, que en el momento que están realizando el procedimiento empieza a toser, y no le para la tos porque está haciendo un broncoespasmo a nivel pulmonar. Puede ser por la analgesia, puede ser por algún medicamento que haya tomado el paciente previamente antes de consultar, o en el momento que le estamos haciendo el procedimiento, el paciente presenta una reacción de tipo broncoespasmo, ¿sí? Y en aquí nos acordamos de este efecto beta 2 y nosotros le inducimos una relajación. Sacamos el salbutamol, que lo tenemos ahí guardadito en la caja de medicamentos de emergencia, y le damos en aerosol, en puff. Y el salbutamol entra por vía respiratoria. Y al tener un efecto beta 2, va a relajar al músculo liso bronquial. En consecuencia, va a abrir la vía respiratoria y su paciente va a empezar a respirar con mayor tranquilidad, ¿sí? Cada vez es más la incidencia de pacientes que son asmáticos o realizan un broncoespasmo durante el procedimiento, tanto en cirugía como en una cirugía menor, ¿sí? Pues muy bien, no se olviden entonces estos tipos de receptores adrenérgicos que tenemos: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿sí? Muy bien, tenemos a los blancos farmacológicos entonces en la inducción presináptica, y en aquí vamos a hablar de una interferencia de tipo colinérgica, por ejemplo el besamicol. El besamicol bloquea el transporte de la ACTH transferasa, ¿sí? En consecuencia, la vesícula presináptica no va a liberar acetilcolina al espacio presináptico, ¿ya? Al bloquear esta interferencia, ¿sí? Existe otro tipo de interferencia a nivel del almacenamiento y en la síntesis de este fármaco, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el mismo medicamento, el besamicol, que va a bloquear el transporte. Entonces, esta célula, al producir una vesícula de acetilcolina, esta no va a atravesar el canal de tipo G muscarínico para hacer su efecto a nivel de la vesícula prosináptica, ¿sí? En este ejemplo tenemos de tipo colinérgico al besamicol y con efecto adrenérgico a la alfa-metiltirosina, que inhibe a la tirosina hidroxilasa, ¿sí? Un ejemplo de estos es la reserpina, que también va a bloquear a la liberación de estas vesículas. En consecuencia, al no liberarse acetilcolina, pues esta no va a hacer su efecto a nivel de la membrana presináptica. En consecuencia, el efecto no existiría en sí, ¿ya? Pero también tenemos, aparte de interferir la liberación de esta vesícula, tenemos bloqueadores. Un bloqueador de tipo colinérgico, por ejemplo, bastante conocido es la toxina botulínica, ¿sí? ¿Cómo se le conoce clásicamente? ¿Quién me lo dice el nombre? Botox. Exactamente, Botox, ¿verdad? Muchas bromas se han hecho con estos medicamentos. El Botox no es un relleno, no es una masa, ¿sí? No es un relleno que lo hincha, que aumenta los pómulos, aumenta el mentón. No es una masa el Botox, ¿sí? ¿Qué hace este Botox? Hace un bloqueo colinérgico. En consecuencia, paraliza la terminación nerviosa. Al paralizar la terminación nerviosa, paraliza la contracción muscular a nivel facial, ¿sí? Y este medicamento no va a hacer nada menos que paralizar los músculos de la cara. Y una persona que se administra Botox
lo cual no es malo, ¿ya? ¿Qué hace? Induce una parálisis facial. Y al inducir una parálisis facial, la probabilidad de hacer gestos y generar arrugas en la cara, pues pueden ir disminuyendo, ya que esta toxina botulínica es una endopeptidasa que escinde a la cinatobrevina del complejo SNARE. ¿Qué hace? Genera una parálisis del complejo receptor de la vesícula presináptica, ¿sí? Al generar un bloqueo, esta vesícula no libera su molécula presináptica y en consecuencia produce una ausencia del estímulo. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve en el tratamiento de la cialorrea severa, en distonías masticatorias y en bruxismo refractario, ya que al aplicar localmente esta toxina, cada 6 meses se puede aplicar con seguridad, pues inducimos un bloqueo neuromuscular y tratamos este tipo de malestares, ¿sí? Pero muy importante en el momento de dar el examen es el efecto que tiene esta toxina, ya que el efecto es un bloqueo colinérgico directo, ¿sí? ¿Qué es la toxina botulínica? Es una endopeptidasa que actúa a nivel del complejo SNARE, ¿sí? De esta manera evita la liberación del estímulo de la membrana presináptica, ¿ya? Otros ejemplos de blancos farmacológicos a nivel presináptico es los promotores adrenérgicos indirectos, ¿sí? Estos actúan a nivel de la liberación de noradrenalina. ¿Cuáles van a ser estos? La tiramina o las más conocidas, las anfetaminas, ¿sí? ¿Qué hacen? Desplazan a la noradrenalina a través de esta vesícula, forzando su salida hacia el espacio presináptico, ¿sí? Recuerden que la noradrenalina produce vasoconstricción. Al inducir una vasoconstricción, aumenta la presión arterial, ¿ya? Y muchas de estos fármacos, por ejemplo, las anfetaminas, al tener un efecto promotor adrenérgico, ¿ya? Induce la liberación de noradrenalina por el canal, ¿ya? Y esta noradrenalina, ¿qué es lo que va a hacer? Estimula al corazón, aumenta la frecuencia de contracción, produce una vasoconstricción generalizada, aumenta la presión arterial y pues esta persona tiene una ruborización, un estímulo directo para poder hacer mayor actividad. Aparte que también la anfetamina estimula el sistema nervioso central, lo cual produce un efecto de alegría, de estímulos de tipo elevación subjetiva del estado de ánimo, que es el primer grado alcohólico, ¿sí? ¿Qué hacen entonces estos? Desplazan a la noradrenalina y fuerzan su salida, ¿sí? ¿A través de cuál? De este transportador de noradrenalina, ¿sí? ¿Qué hace? Estimula su liberación, ¿ya? Muy bien. Entre los blancos farmacológicos tenemos también Entre los blancos farmacológicos también se encuentran los agonistas y antagonistas postsinápticos, ¿ya? Entre estos agonistas y antagonistas postsinápticos, me dan un momento, hay personas que se quieren conectar un momento, por favor. Vamos a ver. Están todos agregados. Muy bien. Entonces, continuamos. Entre los agonistas y antagonistas prosinápticos, pues se encuentran con eje colinérgico y otros con eje adrenérgico. Entre los agonistas con eje colinérgico se encuentra la metacolina y el betanicol. Son colinomiméticos directos, ¿sí? ¿Qué hacen estos? Van a tener un efecto directo en aumentar la frecuencia cardíaca, en disminuir la secreción de saliva, ¿sí? En el eje adrenérgico, entre los agonistas,
se encuentran la epinefrina y la metilefrina. La epinefrina, o también llamado adrenalina, es un agonista no selectivo de tipo alfa y beta. ¿Qué es lo que va a hacer? Estos producen una anestesia local profunda por el efecto alfa 1, produciendo una vasoconstricción. Al producir una vasoconstricción, disminuyen el flujo sanguíneo local e inducen un entumecimiento por disminución del flujo sanguíneo, ¿sí? Pero tiene un efecto contrario la epinefrina, porque tiene un efecto sistémico. Y este efecto sistémico de la epinefrina, ¿ya?, es por su efecto beta 1. Y este efecto beta 1 es el que induce a las taquicardias, ¿sí? Recuerden que la epinefrina tiene dos efectos. Alfa 1, que es vasoconstrictor, y beta 1 a nivel cardíaco, que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Muy bien. La fenilefrina también tiene un efecto alfa 1 selectivo, pero no produce taquicardia, ya que la fenilefrina ya no tiene un efecto beta 1, entonces no va a producir taquicardia, ¿ya? Al utilizar un anestésico, ¿ya?, la lidocaína, ustedes han debido ver que hay lidocaína que viene con epinefrina, hay lidocaína pura y hay lidocaína que también viene con fenilefrina, ¿sí? ¿Cuáles son sus experiencias en ustedes en la utilización de estos anestésicos? La lidocaína es la más comúnmente utilizada por todos, ¿verdad? Porque es más seguro. Es el que se les ha explicado clásicamente en la universidad, que yo puedo utilizar esta lidocaína y si entra un poquito de la lidocaína al torrente sanguíneo, pues no va a tener un efecto muy significativo, no es mucho. Baja un poco la frecuencia cardíaca y basta, no es más, ¿sí? Sin embargo, si yo utilizo lidocaína con epinefrina, puedo inducir una sedación, pero puedo aumentar el potencial anestésico por el efecto alfa 1 que produce vasoconstricción a nivel del tejido, ¿sí? Me sirve la fenilefrina, ¿ya? Pero, me sirve la epinefrina, pero la fenilefrina, ¿ya?, al ser un efecto alfa 1, produce vasoconstricción, pero no produce taquicardia, ya que la epinefrina tenemos que tener mucho cuidado con este medicamento porque produce taquicardia, ¿sí? Epinefrina, o también llamado con el nombre de adrenalina, ¿ya? Muy bien. Entre los antagonistas con eje colinérgico se encuentra el principal medicamento, la atropina, ¿ya? Este tiene un efecto muscarínico de tipo 3 y este hemos hablado que también nos sirve para tratar la cialorrea, ¿ya? ¿Cómo? Esta atropina nos sirve mucho para los casos de intoxicación por organofosforados, ¿sí? Porque los organofosforados tienen un efecto colinérgico, aumentan la cialorrea, el pulmón se llena de saliva, la boca empieza a salivar, los ojos empiezan a lagrimar con los organofosforados, ¿sí? Pero para esto el tratamiento es la atropina. ¿Qué hace la atropina? Disminuye la secreción bronquial, disminuye la cialorrea, disminuye el lagrimeo, ¿sí? La diferencia, que también puede inducir una taquicardia, ¿ya? También sirve la atropina cuando el corazón está latiendo muy lento. Por ejemplo, empieza a hacer una bradicardia, ¿ya? En los procedimientos quirúrgicos, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado con un paciente? Estamos ahí realizando un procedimiento y nos está asistiendo un anestesiólogo porque el procedimiento era un poquito complicado. Quizá por ahí un niño que no se deja hacer el procedimiento y pedimos la ayuda de un anestesiólogo para que nos dé un bolito de sedación, ¿ya? Y resulta que durante el procedimiento el niño empieza a hacer una cierta bradicardia, ¿ya? Y para eso tenemos monitorizado al niño, ya que si la bradicardia se está produciendo en ese momento, ¡chan!, tenemos aquí nuestro medicamento de salvación, atropina, ¿sí? Aparte que va a lograr un posoperatorio seco,
va a disminuir la secreción, la cialorrea, va a prevenir la bradicardia vagal refleja por la sedación, ¿sí? No importa el tipo de sedación que estemos utilizando, la atropina tiene que estar preparada y lista en el momento que utilicemos un sedante, ¿ya? Tengo otro ejemplo claro. Imagínense que estamos infiltrando con lidocaína, ¿ya? Y la lidocaína no tenía epinefrina, tenía fenilefrina, que produce vasoconstricción, ¿sí? Pero al inducir, parte de la lidocaína entra al torrente sanguíneo, ¿sí? Y se va esta lidocaína directo al corazón. ¿Qué creen que va a hacer la lidocaína a nivel del corazón? ¿Deprime la frecuencia cardíaca o no la deprime? ¿Alguien que pueda responderme? ¿Qué opinamos? Estamos administrando lidocaína y la lidocaína se entra al torrente sanguíneo y se va directo al corazón. ¿Podría deprimir? En efecto, sí. Puede deprimir la frecuencia cardíaca y puede que ese niño, ese joven, de repente empiece a hacer una bradicardia, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro medicamento de salvación, la atropina, que va a prevenir esta bradicardia por la lidocaína y va a inducir una taquicardia, ¿sí? Y aparte, por el efecto del bloqueo muscarínico de tipo 3, va a cortar la cialorrea, incluso va a lograr que el campo quirúrgico que nosotros estamos haciendo en ese momento se seque completamente. Si este niño, si este joven empezaba a mojar las gasas con abundante saliva, pues con la atropina lo secamos, ¿sí? Y este niño deja de tener secreción salival. Otro tipo de medicamento, el rocuronio, que también es utilizado para las sedaciones, ¿sí? Este induce un efecto antagónico colinérgico de tipo bloqueo nicotínico. Hace un bloqueo muscular. Ojo que este rocuronio se utiliza para inducir una relajación muscular transquirúrgica. De manera que el paciente, en el momento que estamos utilizando este medicamento, no solamente lo va a secar, sino que también lo va a relajar la parte muscular. Y ahí tenemos que tener cuidado con los músculos respiratorios, porque al bloquear a los músculos respiratorios, esta persona deja de respirar. ¿Sí? Entre los blancos farmacológicos de tipo 3, la modulación enzimática y la recaptura. Existe un eje colinérgico por los inhibidores de la acetilcolinesterasa que evitan la hidrólisis y la liberación de acetilcolina. ¿Qué hacen? Inundan a la placa motora. ¿Para qué? Para bloquear al receptor del otro fármaco que está induciendo su ejemplo, ¿ya? Un ejemplo claro que les he dicho hace un momento era el rocuronio, ¿sí? El rocuronio, al tener un efecto nicotínico de tipo muscular, induce una relajación muscular. Nos sirve para relajar los músculos en el momento que se está haciendo un procedimiento quirúrgico. Y esta persona deja de respirar momentáneamente, ¿ya? Pero una vez que hemos terminado el procedimiento quirúrgico, esta persona tiene que volver a respirar. No podemos esperar a que el medicamento deje de hacer su efecto. Y aquí se encuentra un eje inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es la neostigmina. Esta neostigmina, al ser liberado, que aquí lo vemos en color azul, pues va a bloquear los efectos del rocuronio, ¿sí? Y al bloquear los efectos del rocuronio, este deja de tener efecto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para la reversión aguda de los bloqueantes neuromusculares. El anestesiólogo, en el momento que se está haciendo el procedimiento, se le administra rocuronio para inducir relajación muscular. Pero una vez que el procedimiento ha acabado, se utiliza neostigmina para revertir este bloqueo neuromuscular y que la persona vuelva a respirar nuevamente, ¿sí? No es solamente en este caso de procedimientos quirúrgicos. Aquí tenemos la cocaína como otro ejemplo que puede bloquear estos niveles, ¿sí? Como eje entonces adrenérgico tenemos a los inhibidores del receptor de noradrenalina transferasa. Estos
van a ser inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Y qué van a hacer? Van a incrementar drásticamente la vida media de las catecolaminas circulantes. ¿Qué hacen? Inhiben la recaptura de noradrenalina. Y al bloquear estos inhibidores, por ejemplo la cocaína, los antidepresivos, pueden producir una crisis hipertensiva, ¿ya? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque al administrar un vasoconstrictor a un paciente, por ejemplo, noradrenalina o una sedación con lidocaína y adrenalina, ¿ya? Esta epinefrina que se ha inyectado, ¿ya? Va a quedar bloqueada y va a potenciar el efecto de la cocaína, lo cual puede producir una mayor hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la noradrenalina no va a poder ser eliminada por estos receptores. Recuerden que la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que son estos elementos químicos de los que estamos hablando, ¿ya? Al ser liberados, su efecto es solamente un momento, porque después tiene que ser metabolizado por la monoaminoxidasa y por la COMT. Pero al ser bloqueados estos receptores metabólicos, ¿ya? La noradrenalina no va a poder ser metabolizado, no va a ser degradado. Entonces su efecto va a seguir y va a seguir. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con los que consumen antidepresivos o cocaína, porque puede incrementar el efecto de la adrenalina. ¿Ya? Tenemos el paciente quirúrgico, ¿ya? En una interconsulta que estamos realizando. Este paciente se encuentra con una hemodinamia, se puede decir, estable, ¿ya? Y le hacemos una inyección subcutánea de una catecolamina, que es la adrenalina, que tiene un efecto alfa 1, ¿ya? Y un efecto beta 1, que hemos dicho, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es mandatorio para vigilar entonces interacciones con inhibidores de la recaptura de tricíclicos, como por ejemplo la cocaína. Estos más que todo con los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Qué hacen estos? Pueden potenciar el efecto de la adrenalina. Mucho ojo, si yo le voy a dar lidocaína con adrenalina a un paciente, tengo que saber muy bien que este no toma antidepresivos o que no consume cocaína, ya que si le administro la epinefrina y parte de la epinefrina hace su efecto a nivel sanguíneo, ¿ya? Aumenta la taquicardia, por ejemplo, ¿sí? Por el efecto del antidepresivo que está tomando este paciente, la adrenalina no se va a eliminar, no se va a metabolizar y en consecuencia su efecto de taquicardia va a persistir y va a persistir, ¿sí? En el manejo salival nos sirve en el control del campo seco en el bloqueo de los receptores muscarínicos, por ejemplo la atropina, ¿verdad? Ojo, la atropina seca, ¿sí? La atropina aumenta la frecuencia cardíaca y seca las glándulas salivales, seca las glándulas bronquiales, en consecuencia el paciente empieza a secarse completamente, ¿sí? En la inflamación nos sirve estos receptores para el tratamiento del dolor posoperatorio y la vasodilatación secundaria, ¿ya? Por estos medios, ¿sí? Y en el tono facial, como hemos hablado con el ejemplo de la toxina botulínica, ¿sí? Para el bloqueo exocitósico del receptor de SNARE. Este complejo SNARE, pues, va a actuar a nivel nicotínico de tipo muscular. ¿Qué hace? La toxina botulínica actúa a nivel de la unión neuromuscular, induciendo ¿qué? Parálisis, ¿sí? Muy bien. Entramos con los receptores muscarínicos dentro de esta fase de los temas. Vamos por ello. La acetilcolina entonces va a dictar el tono parasimpático, pero carece de una utilidad sistémica, ¿sí? El neurotransmisor universal entonces que vamos a hablar en este momento para toda la unión neuronal, neuromuscular, neuronal con el corazón o las glándulas salivales o el músculo liso, la acetilcolina es el principal efector a nivel de los ganglios de la placa motora, ¿sí? Y a nivel del sistema nervioso central es el neurotransmisor universal, ¿ya? ¿Qué hacen?
estas se van liberando para que ejerzan sus efectos, tanto en el músculo, en el corazón o en las glándulas. Pero su efecto de estas sustancias, ¿ya? Es solamente momentáneo. Su efecto que hacen es solamente durante un momento. No dura horas, no dura días, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una hidrólisis ultra rápida por la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa van a degradar a la acetilcolina. De manera que si bien ha hecho un efecto sobre el uso muscular o sobre el corazón, por la acetilcolinesterasa su efecto se corta y se degrada, ¿sí? Estas moléculas se degradan, la colina vuelve a recapturarse para volver a formar otra molécula de acetilcolina que va a ser liberado nuevamente. Y esta molécula que ha sido liberado por la acetilcolinesterasa es metabolizado. Y este es un ciclo continuo, ¿ya? Para mantener el tono muscular, entonces, constantemente se libera acetilcolina, ¿sí? Constantemente esa acetilcolina es degradada y nuevamente se vuelve a liberar otra molécula de acetilcolina. Y esto es durante todo el día para mantener ese tono muscular que nosotros tenemos en el músculo, ¿sí? Entonces, el uso de fármacos a estos niveles nos va a garantizar que una relajación muscular, una anestesia local neuromuscular y también un efecto a nivel de las glándulas salivales, pero también tiene un efecto a nivel del músculo liso, de los vasos sanguíneos, del tubo digestivo y del corazón, con el cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, vamos a definir 5 tipos de receptores muscarínicos en este tema. Muscarínico tipo 1, 3 y tipo 5, ¿sí? ¿Qué hacen estos receptores? Aumentan la hidrólisis de los polifosfoinocitos, ¿sí? Hidroliza a la fosfoinositol, ¿sí? Y al hidrolizar a la fosfoinositol, aumenta el calcio intracelular, ¿sí? Al bloquear estos receptores, estimulan a nivel de los receptores M1 a las glándulas salivales y a los ganglios del sistema nervioso central, ¿sí? Esto es de vital importancia a las glándulas salivales porque ahí está donde nosotros manejamos la secreción salival. O lo aumentamos o lo podemos disminuir y bloquear, ¿sí? Los receptores de tipo muscarínicos de tipo 3, ¿sí? Que se encuentran en la salivación extrema. Y este es el principal al cual actúa la atropina, ¿sí? Hemos hablado muy bien de ella, que es un medicamento que actúa a nivel del receptor muscarínico de tipo 3. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la salivación, la atropina, ¿ya? También actúa a nivel del músculo liso bronquial, el endotelio. ¿Qué es lo que induce? Induce la producción de óxido nítrico, ¿ya? Por otra vía, también actúa al receptor muscarínico de tipo 2 y de tipo 4, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que van a inducir? Van a disminuir la adenilil ciclasa y el AMP cíclico, que se encarga de la modulación de los canales de potasio y de calcio. Al bloquear los canales de calcio, ¿ya? Inducen una disminución de la contractibilidad del músculo, ya que la contracción muscular depende de calcio y depende de potasio, ¿ya? Y aquí se van a encontrar los muscarínicos tipo 2 en el corazón, ¿ya? Ya que al actuar a nivel de estos receptores pueden aumentar o pueden disminuir la fuerza con la que el corazón se contrae o la frecuencia cardíaca con la que el corazón se va contrayendo, ¿sí? Y los receptores muscarínicos de tipo 4 en el sistema nervioso central que interactúan en el equilibrio dopaminérgico. Y aquí está una vital importancia en el despertar. Yo me puedo mantener despierto con mis 5 sentidos, o me puedo mantener somnoliento, o me puedo mantener dormido, ¿sí? Y esto es por mecanismo de los receptores de tipo muscarínico 4, ¿ya? En el cual se encuentra la dopamina, el despertar, ¿sí? Yo sé que ustedes, para mantenerse en este momento con su mayor atención a esta masterclass,
pues ustedes están liberando dopamina constantemente, ¿ya? Y actuando al nivel del receptor M4 para poder tener una buena atención a la clase que se está presentando, ¿sí? El desafío entonces de la selectividad va a radicar en el sitio de unión ortostérico que se está produciendo. Existen dos receptores a nivel de esta proteína G, que son las proteínas de excelencia en los receptores muscarínicos. Un sitio ortostético y un sitio alostérico. El sitio ortostético, que se caracteriza por uniones en hendidura, ¿ya? Entre los receptores de tipo 1 y M5, M1 y M5, ¿sí? Que interactúan en la carga crítica de ácido aspartático y en los enlaces de aspargina, ¿sí? Esta es la diferencia por la cual los receptores de tipo ortostético tienen receptores de tipo muscarínico 1 y 5. Porque esto es lo que los caracteriza. La pregunta puede ser, ¿qué caracteriza un receptor de tipo muscarínico 1 y 5? Entonces, por la interacción de su carga con ácido aspartático, ¿sí? Y la aspargina, por la cual tienen su efecto. Sin embargo, existen otras proteínas que tienen un sitio de unión de tipo alostérico. Y estos receptores alostéricos son bucles extracelulares. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. De aquí que estas proteínas de membrana tienen su carga, ¿ya? ¿Qué hacen? Regulan el receptor con selectividad y menor toxicidad, ¿ya? Y es el ejemplo del efecto que nosotros queremos. Queremos un efecto a nivel de este receptor, ya sea ortostético o alostérico, que tenga un efecto claro, pero la toxicidad no se vaya elevando más de lo que nosotros queremos el efecto, ¿sí? Entonces aquí interviene el tono parasimpático, ¿ya? En el sistema de respuesta de tipo muscarínico. A nivel ocular, por ejemplo, tenemos receptores muscarínicos de tipo 3. ¿Qué es lo que van a inducir estos receptores? Contracción del músculo liso, les dije. Entonces, se va a contraer el esfínter de la pupila y también contrae el músculo del iris para la acomodación y para la visión cercana, ¿sí? Si yo veo de lejos o veo de cerca, es gracias a la contracción muscular por estimulación del receptor muscarínico de tipo 3. A nivel de las glándulas maxilofaciales, y este es nuestro punto de importancia, ¿ya? Que tiene receptores muscarínicos de tipo 1 y de tipo 3. ¿En qué interviene? En la estimulación de las secreciones salivales, secreciones lacrimales, nasofaringias, secreciones sudoríparas, ¿sí? Y también ayuda en las secreciones bronquiales, ¿ya? Y aquí tenemos al receptor muscarínico de tipo 3 por excelencia, que es de tipo respiratorio. ¿Qué hace este receptor muscarínico? Interactúa entre la broncoconstricción y el aumento de la secreción tracobronquial. Este receptor es el que tenemos que bloquear cuando nosotros utilizamos atropina, ¿ya? Ya que si un paciente durante un procedimiento presenta un broncoespasmo, se estimula este receptor muscarínico tipo 3. ¿Qué es lo que va a inducir? Broncoconstricción, y la vía respiratoria empieza a cesarse. Y el paciente va a respirar con mayor esfuerzo, ¿sí? Porque la vía respiratoria de que era grande se vuelve más pequeño. Y aparte de eso, que esta vía respiratoria se va a llenar de secreción tracobronquial. Se empieza a ahogar con sus secreciones, ¿ya? A nivel cardiovascular se encuentran los receptores de tipo M2 y M3, muscarínico 2, muscarínico 3, ¿sí? ¿Qué inducen estos? Inducen una vasodilatación mediada por estos receptores de óxido nítrico, que son muscarínicos de tipo 3. ¿Qué inducen? Inducen un cronotropismo del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, producen un dromotropismo negativo. ¿Qué es eso? Disminuyen la relajación del corazón, aumentando la mayor fuerza de contracción, y estos actúan a nivel del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. ¿Qué hacen? Estimulan al sistema de conducción para que el corazón empiece a latir más rápido, ¿sí? Después, también tenemos receptores de tipo muscarínicos 3 a nivel del estómago,
y a nivel urinario. ¿Qué es lo que hacen? Aumentan la contracción muscular del músculo gastrointestinal. Aumentan entonces el peristaltismo y también aumentan la fuerza de contracción de la vejiga, ¿sí? Si esta persona pues tenía ganas de orinar, con la estimulación de este receptor, las ganas se vuelve una urgencia, porque el músculo vesical se contrae con una fuerza que en ese momento sí o sí tiene que ir a vaciar el contenido vesical, ¿ya? Para estos también existe una escala de acuerdo a la dosis que le vamos a dar. Volvemos a nuestro medicamento esencial que estábamos hablando, la atropina, ¿sí? La atropina, a una dosis de 0,5 miligramos, produce una bradicardia paradójica transitoria, ¿sí? La ampollita viene de 1 miligramo. Con una dosis de 0,5 podemos inducir un bloqueo presináptico de tipo M1 y aumenta la liberación de acetilcolina, ¿sí? ¿Qué hace esto? Una ligera sequedad de la boca, ¿ya? Con 1 a 2 miligramos, la sequedad bucal es definitiva, ¿ya? Pero también tiene su efecto de tipo beta 1. Induce una taquicardia por bloqueo del tono vagal, ¿sí? ¿Qué hace? Actúa a nivel del receptor M2, a nivel del nodo sinusal. Y las pupilas. En este caso de las pupilas, pues va a inducir una relajación pupilar. Las pupilas empiezan a dilatarse. Y esto induce una visión borrosa, ¿sí? A nivel de 5 miligramos, pues la atropina ya va a producir una disfagia y una distonía. La piel se vuelve seca, caliente, existe una retención urinaria, incluso una reducción severa del peristaltismo, ¿ya? Y con más de 10 miligramos, que es dosis tóxica en este caso. Ya tenemos una toxicidad de tipo muscarínica, en este caso con la atropina, el cual el pulso se vuelve débil y rápido. Recuerden que la atropina produce taquicardia, ¿verdad? El iris prácticamente está borrado porque las pupilas están dilatadas. La piel está en escarlata y esta persona empieza a presentar alucinaciones, incluso delirio y coma. Si no se trata esta intoxicación por atropina, pues esta persona empieza a delirar y puede entrar en un estado de coma. Aparte que el corazón está latiendo rápido por el efecto de esta dosis, ¿sí? La atropina pues es un medicamento bastante esencial, que si bien nos salva en caso de un broncoespasmo, nos ayuda a disminuir la sequedad bucal definitiva, pues tenemos que evitar dosis tóxicas. Pero para esta dosis tóxica, ¿cuántas ampollas tendría que administrarle a este paciente? Si la ampolla viene de 1 miligramo, 10 ampollas que tendría que administrarle, ¿verdad? Entonces la dosis es mucha. Solamente en casos hospitalarios se llega a esta dosis, cuando tratan la intoxicación por organofosforados, que en vez de tratar la intoxicación, lo están tratando este efecto colinérgico y se pasan al efecto muscarínico. Y la atropina hace su efecto tóxico. Pero fíjense que con 1 o 2 miligramos pues ya tenemos una sequedad bucal definitiva, una taquicardia por bloqueo del nodo sinusal, que una vez que el medicamento va a ser metabolizado por la monoaminooxidasa y la COMT, el efecto se pierde. ¿En cuánto tiempo? 1 o 2 minutos prácticamente dura el efecto. Solo es momentáneo para lo que queremos. ¿Cuál es nuestra importancia? En la cirugía y en el campo quirúrgico. Ya que cuando se está haciendo un procedimiento quirúrgico oral, orofaringio, ¿sí? La atropina nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda para evitar la cialorrea en el procedimiento quirúrgico, ya que disminuye la secreción gástrica, disminuye la secreción salival y nos sirve para que sea una cirugía más limpia, más seca, ¿ya? Pero también tiene otro efecto vagal, que es la atropina. Previene la bradicardia severa, ¿sí? Que si yo estoy operando a un paciente y este paciente me empieza a hacer bradicardia por el anestésico que he utilizado, no importa cuál, la atropina me va a ayudar a evitar esta bradicardia por el efecto de la sedación. Y le va a inducir una taquicardia. En consecuencia me va a salvar de que ese corazón llegue a hacer un paro cardíaco, ¿ya? Y es lo que tenemos que ir cuidando.
¿sí? Un ejemplo claro que les voy a poner a todos. ¿Alguna vez han escuchado que le han operado a una persona y esta persona ha salido deprimida después de la cirugía y luego ha dejado de latir el corazón o ha hecho un paro cardíaco? Venga, que alguna vez hemos escuchado de esto, ¿verdad? Sí, doctor. Y esto nos puede pasar en cualquier momento, ¿sí? Miren que yo en mis primeros años de médico, cuando estoy haciendo la sutura de una pequeña heridita y le pongo lidocaína a este paciente para que no le duela y le vaya suturando, ¿sí? De ahí por casualidad le controlo los signos vitales y me doy cuenta que está haciendo una frecuencia de 50 de frecuencia cardíaca. Una persona que debería tener una frecuencia de 80, ¿no? Entonces me alisto la atropina, le doy la atropina en ese momento y la frecuencia cardíaca va a subir a 100. Y a mí me va a garantizar que si bien se ha entrado un poco del anestésico al torrente sanguíneo, lo cual no es controlado por nosotros, aplicamos el anestésico local y esto puede pasar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber reconocer el efecto del anestésico y tenemos que darle el antídoto. Para esto es la atropina, ¿sí? Pero si yo le doy demasiada atropina a esta persona, me puedo ir al otro extremo. Y para inducir una reversión neuromuscular por el uso de esta atropina, yo le puedo administrar a este paciente neostigmina para revertir los efectos de la relajación muscular. Y así evito los efectos muscarínicos por el exceso de acetilcolina que le he inducido, ¿sí? Entonces, si bien la atropina me sirve para disminuir la cialorrea, también me sirve para aumentar la frecuencia cardíaca por la sedación que haya utilizado, ¿sí? Y si me paso con la dosis de atropina, pues también puedo utilizar neostigmina para revertir el efecto de la relajación muscular. Generalmente esto lo tiene todo anestesiólogo a la mano en el momento que se está haciendo un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Porque el anestesiólogo está listo para evitar cualquiera de estos efectos, ¿sí? Y revertirlos en caso de que se produzca. Y eso nos garantiza una cirugía con seguridad, una cirugía garantizada, ¿ya? Entre los agonistas sistémicos dirigidos se van a encontrar a nivel de la vía respiratoria y a nivel de la vejiga. Como hemos dicho, a nivel de la vía aérea se puede producir alguna enfermedad pulmonar obstructiva o el asma, ¿ya? ¿En qué consiste estas? En que la vía respiratoria se cierra y como se cierra, no podemos eliminar la secreción que hay en el pulmón, ¿sí? Y el pulmón incluso se puede empezar a llenar de secreción y nos puede ahogar al paciente. Ahí en la mesa del consultorio donde nosotros lo estemos atendiendo, el paciente se nos puede ahogar, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Podemos utilizar broncodilatadores, ¿sí? ¿Qué hacen estos broncodilatadores? Abren la vía aérea, ¿ya? En estos casos se encuentran el hipatropio, el triotropio, el aciclidinio, ¿ya? Que son aminas inhaladas. Se pueden administrar por vía inhalatoria. Y estos son la mayoría de los aerosoles que se utilizan para el asma, ¿sí? ¿Qué inducen estos? Entonces, inducen una broncodilatación sin espesar las secreciones mucociliares. Nos ayudan a que elimine esta secreción que hay en el pulmón que se está formando. Esto es una ventaja crítica sobre la atropina, ¿ya? Porque si bien la atropina seca las secreciones bronquiales, ¿ya? Estos fármacos inducen una broncodilatación para que parte de esta secreción sea eliminado, ¿ya? El tiotropio, por ejemplo, que se disocia lentamente a nivel muscarínico tipo 3, pero rápido a nivel de M2. Y esto prolonga su eficacia, porque al tener un efecto M2 actúa rápido, pero al disociarse lentamente a nivel de M3, su efecto dura más prolongadamente, ¿sí? A nivel de la vejiga, también se puede utilizar estos medicamentos en el caso de la vejiga hiperactiva.
Y aquí nos vamos a encontrar, o algunos de estos nos vamos a relacionar con este tipo de patología, en el cual la vejiga empieza a contraerse rápidamente. Apenas se estimula y empieza a contraerse. Y nosotros cada 5 minutos tomamos un vaso de té, ya estamos corriendo al baño para vaciar la vejiga, porque esta vejiga está bien activa, ¿sí? Entonces, para tratar esta vejiga hiperactiva, ¿ya? Un receptor muscarínico de tipo 3, la oxibutina, ¿sí? Este es el más conocido. La tolredonina, la solfenacina, menos conocidos, ¿ya? Tienen efecto tipo 3. ¿Qué es lo que hacen estos? Disminuyen la presión intravesicular y aumentan la relajación del músculo detrusor, de manera que la vejiga tiene mayor capacidad de albergar más orina, ¿sí? Hasta 1 litro. Y tranquilamente podemos retener mayor cantidad de orina, ¿sí? Entonces, tiene una alerta. Los efectos antimuscarínicos que producen estos medicamentos, ¿sí? Pueden ser de confusión en ancianos, ¿sí? Por ejemplo, controspio, dafiranacina, solifenacina, ¿ya? Que minimizan el impacto a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Tenemos que tener un poco de cuidado con esta oxibutina, especialmente los ancianitos, porque los adultos mayores generalmente van a ser los que están con una sensación de ir cada vez al baño. Y a algunos de ustedes les ha debido tocar que están haciendo un procedimiento y de repente les dicen un rato, quiero ir al baño, les dicen, van al baño, ¿sí? Y alguna vez incluso les ha cortado el procedimiento durante unas 3 o 4 veces por ir repetidamente al baño. Y este medicamento, pues al tener un efecto M3, la oxibutina, relaja el músculo detrusor de la vejiga y en consecuencia esta vejiga alberga mayor cantidad de orina, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, estos medicamentos tienen pues un efecto. Mayoría de estos medicamentos van a producir una cinetosis. ¿Qué es la cinetosis? Mareo, ¿ya? Y para este tipo de efecto que se produce a nivel del sistema nervioso central, también se encuentra otro tipo de medicamento, que es la escopolamina. ¿Alguna vez alguien se ha comprado en la terminal estos sobrecitos, estas tabletitas para no vomitar, para no marearse mientras estaban de viaje? A ver, en el grupo, ¿quiénes se marean cuando viajan? Y por ahí, antes de viajar, antes de subirme al bus, pues me he ido, me he comprado un Gravol, ¿sí? Y este Gravol no es nada menos que escopolamina. Puede venir en parche, puede venir en tabletitas. ¿Qué hacen estos? Deprimen al sistema nervioso central y bloquean las vías vestibulares hacia el centro emético. En consecuencia, disminuyen el mareo, disminuyen la probabilidad de que esta persona llegue a vomitar, ¿sí? Ojo, si con este parche se frotan el ojo, pues va a producir una midriasis accidental. Y este es un efecto que muchas personas pues han utilizado malintencionadamente a este medicamento, ¿sí? ¿Alguna vez han visto a alguien que tenga los ojos como de un gatito? El gatito bonito mira cuando dilata sus pupilas, ¿verdad? Es bonito la mirada de un gatito cuando dilata sus pupilas. Pues algunos jovencitos, señoritas, agarran este medicamento, el parche de escopolamina o la tabletita de escopolamina, lo muelen, lo mezclan con agüita y se colocan unas gotitas al ojo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Produce una midriasis, de manera que el ojo se ve mucho más dilatado, ¿sí? Unas pupilas como de gatito, así bonitas. Pero ojo, induce ceguera porque la luz entra con mayor fuerza a la retina, ¿ya? En el caso de la enfermedad de Parkinson, la benzatropina o el trihexifenidilo, ¿ya? Bloquean los receptores M1 y M4. Y esto tiene una tendencia a equilibrar el déficit de dopamina que falta en estos pacientes. Y se utiliza para tratar la enfermedad de Parkinson por su efecto M1 y M4, ¿ya? A nivel gastrointestinal, otro medicamento, la pirenzepina,
que es un antagonista del receptor M1, que reduce la secreción gástrica, ¿sí? Y no cruza la barrera hematoencefálica, ¿ya? ¿Para qué sirve? Actúa como antiespasmódico en el síndrome del colon irritable. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de estos medicamentos. ¿Se acuerdan que la escopolamina que les dije hace un momentito? Pues muchos jovencitos lo utilizaban para ponerse aquí en el ojo y que la pupila se vuelva dilatada, ¿sí? Y aquí está el origen de todos estos medicamentos de la atropina, que es la belladona, ¿sí? La belladona, ¿ya? Era una plantita que en las fiestas burguesas, en la alta sociedad, en la Edad Media, muchas damas, muchas doncellas agarraban la belladona y se ponían esta belladona para que sus músculos estén más relajados, ¿sí? Para que se vean más dóciles. Y se ponían en el ojo para que en el ojo se induzca una midriasis y la pupila se vea como el ojo de un gatito que hemos dicho, ¿sí? Y es un tiempo era bonito, era parte de la cosmética francesa, ¿sí? Pero estos efectos, ¿ya? No han hecho nada más que inducir un efecto sobre el cuerpo humano, ¿ya? Y aquí vamos a tener dos tipos de síndromes, un síndrome colinérgico y un síndrome anticolinérgico, ¿ya? El síndrome colinérgico, que está inundado por ACTH, ¿ya? Y este síndrome colinérgico se caracteriza porque esta persona va a tener secreción por todo lado, porque la acetilcolina se está liberando por todo el cuerpo, ¿sí? Y esta persona tiene diarrea, tiene orinas frecuentes, tiene miosis, él tiene broncoespasmo, la vía respiratoria se cierra, ¿sí? Tiene emesis, tiene lagrimeo y saliva, exceso de saliva, ¿ya? ¿Qué medicamento puede producir esto? Los organofosforados. Y de aquella persona que se consume un raticida, algún órgano fosforado, pues tiene un efecto colinérgico, ¿sí? Y al tener este efecto colinérgico, moja a todo el cuerpo. Esta persona llora, los pulmones se llenan de secreción, se quiere cesar la vía respiratoria, empieza a vomitar, lagrimea constantemente. El tratamiento es la atropina, ¿sí? Que bloquea estos receptores, los seca, hace un efecto contrario a todos estos síntomas que se está produciendo. ¿Cuál es el efecto de la atropina? Un efecto anticolinérgico, ¿sí? Pero si yo le doy exceso en la dosis de atropina, puedo producirle un síndrome anticolinérgico, ¿ya? Que de este lado que estaba intoxicado por organofosforados, yo puedo pasarme a este otro lado, ¿sí? Que en el cual va a producir un bloqueo absoluto, ¿ya? El paciente se va a volver rojo como una remolacha o como un tomate, seco como el hueso y ciego como un murciélago, porque las pupilas se dilatan, ¿sí? Igual como les dije con la belladona, se ponían la belladona en los ojos para que las pupilas se dilaten, ¿sí? Pero esta dilatación pupilar lo va a dejar ciego, ¿sí? Y posteriormente el paciente se vuelve caliente y loco como un sombrerero. Y por último, coma y colapso, ¿sí? Estos son los efectos del exceso de atropina. El rescate por el exceso de atropina es inducir un efecto colinérgico. Y para inducirle un efecto colinérgico utilizamos fisostigmina endovenoso para inhibir la acetilcolina que cruza la barrera hematoencefálica y evitar este bloqueo que se está produciendo, ¿sí? Entonces no se olviden de estos dos tipos de síndromes, síndrome colinérgico y síndrome anticolinérgico, ¿sí? O también llamado síndrome muscarínico, ¿ya? Estos dos síntomas se antagonizan, ¿ya? Intoxicación por organofosforados, entonces, atropina, ¿sí? Intoxicación por atropina, un colinérgico, fisostigmina, ¿ya? Tratamiento de la cialorrea, atropina. Muy bien. Entonces, tenemos que tener
un control variado de estos medicamentos que hemos ido hablando, ¿verdad? La cevimelina, que es un agonista sintético M1-M3, ¿para qué nos sirve? A nivel glandular, para tratar la serostomía severa, ¿sí? Ojo, que tenemos que tener en este cuidado es la sudoración profunda que el paciente puede tener, ¿sí? El glicopirrolato, que es un antagonista de tipo muscarínico no selectivo, este puede actuar a cualquier nivel, ¿sí? Se utiliza para tratar la cialorrea intraoperatoria, ¿sí? Lo bueno de este medicamento es que no penetra al sistema nervioso central. En consecuencia, el efecto de que produzca un delirio o una coma es relativamente nulo, como la atropina. La atropina, que es un antagonista terciario del receptor muscarínico, ¿ya? Se utiliza de rescate en caso de bradicardia, ¿sí? O en caso de asistolía, un paro cardíaco, ¿sí? Se utiliza para inducir para disminuir la incidencia de cialorrea, ¿sí? Pero su dosis es dependiente, porque con 0.5 apenas voy a bajar, con 1 ya le voy a ir bajando, con 2, 3 ya tengo que tener cuidado de los efectos secundarios de este medicamento, porque puede inducir taquicardia y puede inducir delirio, cosa que el glicopirrolato no lo produce, ¿sí? Y la escopolamina, que tiene un antagonismo terciario con alta penetración del sistema nervioso central. ¿Para qué nos sirve? Para prevenir la cinetosis, las náuseas, mareos que se producen, ¿sí? Y esto nos ayuda en la sedación y amnesia marcada, porque cuando el paciente está despertando de la sedación puede que en ese momento empiece a vomitar. No solamente le damos metoclopramida, que también actúa a nivel del sistema nervioso central, también utilizamos escopolamina, y esta escopolamina pues disminuye la incidencia de mareos, náuseas después de la sedación. Nos va a garantizar de que este paciente que lo hemos sedado para un procedimiento se vaya a su casa y no vomite en su casa, o peor, que no se broncoaspire con sus secreciones al ir a su casa, ¿sí? Bueno, entonces entramos a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, y aquí vamos a hablar de los mecanismos de estos fármacos a nivel de la acetilcolina, ¿sí? Toda esta parte que estamos viendo pues nos va a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Los cursos que se están realizando, ¿ya?, son de alta preparación, son cursos que si bien se avanzan estos durante un año, en cuestión de 7 clases pues lo estamos realizando para todos ustedes que se están preparando, para que están repasando y cada día se están actualizando para su manejo profesional, ¿sí? Porque el estudiar y el mantenerse profesionalmente pues requiere nuevamente volver a las bases, nuevamente volver a repasar. Y eso nos va a ayudar a que cada día vayamos mejorando en nuestro conocimiento, al punto de ir dominando, ¿sí? Y para prepararnos para el examen de residencia en cirugía bucomaxilofacial, ¿ya? Entonces, volvemos de entrada. Ahí tenemos la acetilcolina, ¿ya?, que para hacer su efecto en su receptor, ¿ya?, va a liberar la molécula de colina, y la molécula conjugada pues se va a empezar a degradar. Por último, la colina es reabsorbida, el acetato se va a encontrar en la membrana presináptica de la célula efectora, y esta es degradada, y esta proteína es degradada en hidrógeno y agua, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a haber una hidrólisis enzimática, libera el acetilo, libera la colina y libera el acetato, y restaura nuevamente al receptor, ¿sí? Esta molécula solamente hace su efecto durante un momento, y durante ese momento es degradado y luego es eliminado. Para mantener el mismo efecto se tiene que liberar otra molécula de acetilcolina para que ejerza el mismo mecanismo nuevamente, ¿sí? Y esta eficiencia puede ser de 6 por 10 a la 5 de tiempo, ¿ya? Pero el tiempo es corto. Tenemos solamente un segundo de duración por cada molécula que se está yendo liberando. 100 microsegundos que va a durar
el efecto de esta molécula, ¿sí? ¿Por qué? Para un nuevo estímulo se necesita una nueva molécula, ¿ya? Y si el receptor en este punto es bloqueado por un bloqueador, ¿ya? Colinérgico, ¿sí? Al bloquear este receptor, pues la acetilcolina va a seguir en la hendidura presináptica haciendo su efecto, su efecto, su efecto. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque los bloqueadores que hemos hablado, no se olviden, antidepresivos, que bloquean el efecto de la acetilcolina, y también la cocaína, que también tiene un efecto bloqueador a nivel de la hendidura postsináptica, ¿sí? ¿Qué hacen estas moléculas? Estas moléculas actúan a nivel de cesadura. Cada molécula tiene su receptor específico para que ejerza su acción, ¿sí? Por ejemplo, el edofronio, que se va a unir reversiblemente a su subsitio de la acetilcolina, que es un subsitio TRP86, que tiene una breve duración y su eliminación es inmediata una vez que ha hecho su efecto, ¿sí? Otro tipo de efecto reversible, la carbamilación, que son bloqueos reversibles y son lentos. ¿Qué hacen estos? La neostigmina o la fisostigmina, que hemos dicho hace un momento, ¿verdad? Que bloquean el mecanismo, ¿ya? Y generan una enzima carbamoilada, ¿ya? Y esta enzima va a secuestrar al receptor por periodos prolongados, hasta que la molécula que está haciendo su efecto se vaya eliminando, ¿sí? Si a una persona le han dado un relajante neuromuscular para una cirugía y esta persona deja de respirar por la cirugía, ¿sí? Para revertir este efecto del bloqueante neuromuscular, pues se le administra neostigmina, fisostigmina, para bloquear el efecto y esta persona vuelve a respirar. Así es como funciona un procedimiento quirúrgico en una mesa de quirófano. Lo bloquean, lo relajan, el músculo especialmente, para que el cirujano pueda hacer sus procedimientos una vez el músculo relajado, y una vez que se haya terminado el procedimiento, se utiliza estos componentes para revertir el bloqueo neuromuscular y de esta manera vuelve a funcionar nuevamente. Pero existen otros mecanismos que es de tipo fosforilación irreversible, ¿sí? ¿Qué hacen estos? Consumen las reservas de ATP que tienen, por ejemplo los organofosforados, ¿sí? Que son semisustratos en la cual el centro activo pues va a eliminarse, ¿ya? Y esta estabilidad se pierde. No es un receptor que hace su efecto momentáneamente o que se bloquea y vuelve a funcionar, sino que el mecanismo se bloquea completamente, el ATP se consume y para volver a utilizar este mecanismo se requiere otras moléculas de ATP, se requiere otra nueva fosforilación oxidativa para generar energía y que este engranaje vuelva a funcionar, ¿sí? En ahí tenemos un punto de no retorno, porque cuando hablamos de un medicamento, ¿sí? Este medicamento tiene un efecto sobre la célula, ¿sí? Pero también este receptor puede envejecerse. Y al envejecerse, ¿ya? Puede que no sea reversible el mecanismo. Entonces, cuando un órgano fosforado de acetilcoenzima, ¿ya? Es reversible hasta un punto, porque una vez que se destruye la molécula del grupo alquilo, esta molécula ya es envejecida y no puede volver a utilizarse para formar otra nueva molécula de acetilcoenzima, ¿sí? Esto es de importancia en el manejo de la acetilcoenzima, ¿ya? Porque estas moléculas, al liberar un grupo fosfato, tienen un efecto, pero al liberar el grupo alquilo, pueden todavía volver al sustrato inicial. Pero cuando la molécula al perder un carbono se pierde y genera un sustrato, esta molécula pues ya no puede volver a su sustrato inicial y en aquí pues tiene que ser reemplazada inmediatamente, ¿sí? Y en este caso, cuando se trata a una cirugía con una sedación y esta sedación induce una fase enzimática envejecida, ¿sí? Se tiene que intervenir con pralidoxima y la pralidoxima va a evitar
que esta degeneración se produzca en todos los complejos enzimáticos, que se acabe todo nuestro engranaje enzimático, ¿sí? ¿Qué matriz farmacológica tenemos para esto? Para esto tenemos el edofronio, que hemos hablado, no cruza la barrera hematoencefálica, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Hace un diagnóstico en el miastenia gravis y su acción es muy corta, ¿ya? El donezepilo, que son hidrofóbicos, estos sí cruzan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y se utiliza como tratamiento paliativo en la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Otro, la neostigmina y fisostigmina no cruzan la barrera hematoencefálica, pero se trata para inducir la miastenia gravis, el hilio paralítico y la reversión anestésica, ¿sí? Su absorción oral es pobre, siempre se lo suele administrar por vía endovenosa por esta razón, ¿sí? La fisostigmina y ribastigmina, que son otros medicamentos que son de tipo cuaternarios, estos sí cruzan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y estos nos sirven, porque como entra al sistema nervioso, nos sirve como antídoto para la toxicidad anticolinérgica por atropina, ¿ya? Sin embargo, la neostigmina tendría un limitado efecto a nivel del sistema nervioso central porque no cruza la barrera hematoencefálica. Y recuerden, la atropina, al ser tóxico, al darle una dosis tóxica, pues produce delirios y coma a nivel del sistema nervioso central. Y para bloquear esto, la fisostigmina, ribastigmina, tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entre los organofosforados, el ocotiofato, que es el componente más frecuente que se suele utilizar en los organofosforados para matar ratas, por ejemplo, los raticidas, ¿sí? No cruzan la barrera hematoencefálica, pero tienen un uso oftálmico exclusivo generalmente en el glaucoma. El paratión y el malatión son hidrosolubles, pero son liposolubles, y estos sí se encuentran en los pesticidas y requieren una activación hepática, ¿ya? Y entre otros componentes, el sarín o el factor B5 y 10, que tienen una penetración extrema en el sistema nervioso central y la piel. Estos son gases paralizantes y tienen alta letalidad. Generalmente cuando alguien se intoxica por estas sustancias que son de uso industrial, tienen que entrar a una unidad de terapia intensiva y hay que darle medicamentos para darle presión, hay que darle ventilación respiratoria, porque estos gases no solamente lo inducen a un coma al paciente, sino que bloquean la respiración, bloquean la función cardíaca, bloquean la función renal y estos pacientes incluso llegan a diálisis. Se les tiene que hacer un soporte vital intensivo hasta eliminar esta sustancia tóxica, ¿sí? El impacto sistémico que han tenido estos medicamentos pues son de bastante importancia, ¿no? Están entre las respuestas autonómicas, las tipo muscarínicas. A nivel ocular, la miosis extrema, ¿ya? Por estos órganos fosforados, producen un espasmo a nivel del esfínter de la pupila, ¿ya? A nivel respiratorio, en una broncoconstricción severa y la hipersecreción traqueobronquial, característica de los órganos fosforados, ya que cuando alguien llega y se intoxica por raticida, se ha tomado esto, ¿sí? Generalmente tiene una vía respiratoria cesada, como si fuera un asmático, y los pulmones empiezan a secretar una gran cantidad de moco que tapa la respiración, ¿sí? A nivel cardiovascular induce una bradicardia predominante por el esfuerzo del tono vagal, incluso hipotensión arterial. Y a nivel glandular y gastrointestinal induce un cólico, diarrea, salivación extrema, sudoración y lagrimeo. Generalmente incluso llegan por un dolor abdominal. Todos estos efectos que vemos aquí son efectos de los organofosforados, de los raticidas que hemos visto hace un momento, ¿sí? ¿Quién me dice cuál es el tratamiento de los raticidas para esto? Atropina, porque la atropina tiene un efecto contrario a todos estos efectos que estamos viendo, ¿sí? A nivel sistémico, produce un colapso de la unión neuromuscular entonces estos órganos fosforados. ¿Qué van a inducir? Una fase de hiperexcitación,
una taquicardia al principio, por una difusión lateral de la acetilcolina que está retenido. Posteriormente produce espasmos, fasciculaciones a nivel muscular, ¿ya? Y esta persona se encuentra con una excitación asincrónica, ¿ya? Hay un disparo de la motoneurona, lo cual produce un temblor complejo en todo este paciente, ¿sí? Y por último, produce un bloqueo despolarizante. Esta persona al principio estaba agitado, luego fasciculaba y luego deja de agitarse. Pareciera que está mejorando porque ya se ha relajado. Y ahí podemos decir que ya está tranquilo, pero no. Aquí se está produciendo un bloqueo despolarizante. Ya no hay actividad eléctrica a nivel muscular. ¿Por qué? Se ha bloqueado la unión neuromuscular, ¿sí? Y por último, puede entrar a última fase, que es una parálisis respiratoria. Falla los músculos respiratorios, el diafragma se paraliza y esta persona deja de respirar. Estas son las fases por las que pasa una persona que se ha ingerido sustancias organofosforadas o medicamentos colinérgicos también llamado, porque los organofosforados tienen un efecto colinérgico, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un protocolo para reversión en caso de que exista un efecto colinérgico, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar anticolinérgicos, anticolinesterásicos. Y aquí está la neostigmina para bloquear, para antagonizar este bloqueo neuromuscular. Porque fíjense bien aquí, que cuando le están dando una sedación a una persona, también le dan un colinérgico, como por ejemplo la succinilcolina. La succinilcolina a una dosis baja le excita al paciente, su frecuencia cardíaca aumenta. Le aumentamos las dosis y empieza a fascicular. Tiene un pequeño temblor a nivel muscular que el paciente te está refiriendo. Le aumenta la dosis de succinilcolina y aquí es donde induce una parálisis muscular. El paciente ya no está inquieto, ya no está fasciculando, empieza a relajarse, ¿sí? Y una vez que pasa esta dosis, induce una parálisis motora y puede fallar la respiración. Se utiliza estos mecanismos para intubar a un paciente, ¿sí? Lo duermen, lo relajan con este mecanismo, los músculos relajados de la boca ya pueden ser manipulables, le ponen un tubo para que pueda respirar el pulmón, ¿sí? Pero una vez que le han inducido este efecto, hay que sacarle de este efecto, porque el paciente no puede respirar por efecto colinérgico, ¿sí? Entonces, uso de anticolinesterásicos como la neostigmina tiene un efecto bloqueador competitivo. Va a bloquear el efecto de la acetilcolina de tipo colinérgico y va a revertir este efecto, ¿sí? Ojo, la neostigmina no es eficaz y potencia la toxicidad si utilizamos con otros medicamentos, ¿ya? La succinilcolina bloquea la despolarización, más la acetilcolina puede exacerbar una parálisis letal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al utilizar estos bloqueadores neuromusculares, porque la neostigmina revierte la parálisis, pero también va a inundar a los receptores muscarínicos, lo cual con los colinérgicos pues puede tener un efecto sinérgico, ¿sí? Y esto puede bloquear a estos receptores. Y para evitar eso, el anestesiólogo, aparte de darle neostigmina, porque el paciente puede entrar en una bradicardia, le va a dar atropina o glicopirrolato, ¿sí? Y esto es para prevenir la bradicardia y las secreciones durante la extubación. De esta manera, la ha entubado, se le ha hecho el procedimiento quirúrgico y una vez que le está quitando el tubo, evita que el paciente vomite, evita que se ahogue con sus secreciones, ¿sí? Y revierte la relajación muscular para que vuelva nuevamente a respirar. Ese es el efecto que le va produciendo. Entonces, sus aplicaciones terapéuticas que van a tener son a nivel de la miastenia gravis, glaucoma y enfermedad de Alzheimer, lo que hemos hablado al principio, ¿sí? La piridostigmina, la neostigmina va a preservar la acetilcolina endógena para compensar la reducción de estos receptores, ¿sí? Cuando existe glaucoma, que es presión intraocular alta, la presión en el ojo está elevado, el ecotiofato
causa meiosis y facilita la salida del humor acuoso para estos casos, ¿sí? Y en la enfermedad de Alzheimer, por deficiencia de las neuronas colinérgicas o porque estas ya están en un estado de desgaste irreversible, ¿sí? El neodonesepilo, la ribastigmina, los agentes hidrofóbicos cruzan la barrera hematoencefálica, generan una competición, recanalizan el uso neuromuscular y de esta manera el paciente deja de temblar y vuelve otra vez a moverse, ¿sí? Ojo, con el efecto colinérgico tenemos que tener mucho cuidado con estos signos, que si bien se presentan en la intoxicación por organofosforados, cuando se utiliza gases neuroparalizantes, succinilcolina, el anestesiólogo le está dando un medicamento para poder inducir una parálisis muscular para que se pueda hacer la cirugía, se tiene que tener un chequeo de emergencia de todos estos signos, ¿sí? Y el anestesiólogo revisa estos signos para que no se esté produciendo una complicación durante la cirugía, ¿sí? Tiene que evitar que exista diarrea o una defecación involuntaria. Y eso les tiene que llamar la atención. Le dan un pequeño bolito de sedante al paciente que le están haciendo un procedimiento y este paciente relaja esfínter y se defeca. Puede ser la sedación que hemos utilizado. Hay que revertir la sedación porque nos estamos pasando al otro lado, ¿sí? Que tenga incontinencia, que tenga una meiosis masiva, una debilidad muscular, una bradicardia, un broncoespasmo, émesis, lagrimeo, salivación extrema, ¿sí? O sudoración, son todos estos efectos colinérgicos, ¿sí? Y nuestro memotécnico es dumbbells, ¿ya? ¿Por qué? En caso de que se produzca este dumbbells, nosotros tenemos que tener cuidado que ya le estamos induciendo un efecto colinérgico y le tenemos que dar un tratamiento para este efecto colinérgico, porque si no va a entrar en una insuficiencia respiratoria y se va a ahogar con las secreciones que está produciendo este paciente, ¿sí? ¿Qué medicamento le podemos dar? Atropina, que es el tratamiento de elección, ¿sí? Entonces, el protocolo de rescate en caso de intoxicación de tipo colinérgico es 1. Intervención de soporte. Hay que retirar la exposición del medicamento que se le está dando. Hay que descontaminar y asegurar la vía aérea, ¿sí? Es descontaminar especialmente si es inhalado lo que está ingresando. Y hay que ventilarlo con oxígeno, ¿sí? Paso 2. Hay que bloquear este efecto muscarínico del paciente. ¿Con qué? Con atropina, ¿sí? 2 a 4 miligramos inicial de atropina va a antagonizar competitivamente a estos receptores muscarínicos y va a ayudar a que no entre en toxicidad. Pero el ojo, la atropina no va a revertir el bloqueo neuromuscular si está en cirugía. Va a requerir fisostigmina para revertir el bloqueo neuromuscular, ¿sí? La atropina nos va a ayudar a secar y evitar que este paciente se ahogue con sus secreciones, ¿sí? Paso 3. Hay que hacer una reactivación enzimática y aquí le podemos dar pralidoxima porque se puede consumir sus niveles de acetilcolina, ¿verdad? 1 o 2 gramos de infusión va a atacar al fósforo y va a separar el bloqueador de la acetilcolina. Y esto es ineficaz si el paciente ya está envejecido, las enzimas ya se han consumido. Cuando le hemos dado una dosis demasiado excesiva, ahí ya es difícil. Tenemos que darle tratamiento de soporte, ventilarlo, darle oxígeno hasta que salga de este efecto. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Un control del sistema nervioso central, ¿sí? Porque por el efecto colinérgico, esta persona puede llegar a convulsionar. Y para evitar las convulsiones, tenemos que darle diazepam, 5 a 10 miligramos endovenoso, nos ayuda a suprimir estas convulsiones, ¿sí? Ojo con los síndromes tardíos, postexposición. La crisis aguda es las primeras 24 horas, ¿sí? Y en aquí esta persona que se ha intoxicado por un órgano fosforado, por alguna sustancia colinérgica, tiene un riesgo inminente de insuficiencia respiratoria, colapso cardiovascular, ¿ya? Por este riesgo agudo es que todo paciente que llega a una cirugía se tiene que quedar hospitalizado, ¿sí? ¿Por qué se tiene que quedar hospitalizado? Para evitar este riesgo agudo y que el paciente no entre en depresión respiratoria.
El día 1 al día 4, si la sedación ha sido profunda, pues hay que evitar un síndrome intermedio, una disminución persistente de la colinesterasa, debilidad muscular intensa, súbita que vaya a tener de los músculos del cuello, pares craneales o la musculatura respiratoria que todavía está débil. Y aquí es un efecto importante porque muchos pacientes que son operados, ¿sí?, después de la cirugía les dicen, no, me siento débil, hay una debilidad muscular, no me puedo levantar, mis músculos están cansados. No es que la cirugía ha sido bien complicada, que ha tenido que aguantar una cirugía complicada, es el efecto de la sedación que le han dado a este paciente, ¿sí? Incluso meses después, a este paciente se le sigue controlando, porque pueden hacer polineuropatía tardía, ciertos dolores musculares secundarias a la sedación inicial que le han dado, independientemente de la toxicidad, ¿sí? Pueden hacer polineuropatía, que es un dolor muscular en la palma de las manos, planta de los pies, una parálisis flácida, una ataxia que el paciente empieza a caminar como si fuera un robot, ¿sí? Y en este caso, pues la recuperación es lenta. Se tiene que dar fisostigmina, pralidoxima, complejos vitamínicos de tipo B, complejo B, para ir mejorando estos efectos. Porque todos estos efectos son colinérgicos y estos efectos parten a partir de la sedación que se ha dado con el bloqueo neuromuscular. ¿Cuál es el medicamento que suele utilizar el anestesiólogo para esto? Succinilcolina. Entonces, para una síntesis clave y maestra que nosotros tenemos que tener es la dinámica de la vía aérea. El laringoespasmo y la hipersecreción son letales, ¿sí? Y este laringoespasmo y la hipersecreción se puede producir por alergia, reacción anafiláctica al medicamento, ¿sí?, consumo de ciertas sustancias como organofosforados, ¿sí? Y entonces, en este momento tenemos que tener a este antagonista colinérgico llamado atropina, ¿sí? Y esta atropina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear el efecto del laringoespasmo, va a abrir la vía respiratoria, va a disminuir esta hipersecreción, ¿sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener una respuesta ante esta emergencia. Le damos la atropina y tenemos que tener un control de la crisis anestésica que ha tenido el paciente. Ese momento, ¿sí? En ese momento que ustedes están operando, fíjense que todo esto lo está teniendo con mucho cuidado el anestesiólogo que les está apoyando en la cirugía, ¿sí? Y posteriormente a la extubación, tiene que revertir con bloqueadores con neostigmina, ¿sí? Porque le ha dado un medicamento que ha relajado los músculos. ¿Para qué? Para que el cirujano abra el abdomen y jale el abdomen. Para que en un procedimiento maxilofacial se relaje los músculos de la masticación y se pueda extender más allá la vía o su campo para que se haga una cirugía con mayor facilidad. Pero así como se han relajado los músculos, el anestesiólogo tiene que revertir esta relajación muscular, porque esto puede comprometer a la respiración. Y para esto se utiliza bloqueadores con neostigmina, ¿sí? ¿Para qué? Para bloquear esta relajación muscular. Y a su vez tiene que evitar la bradicardia y la cialorrea. Y esto se utiliza con atropina. Y con esto se sostiene una cirugía y se mantiene la fisiología normal. Lo que un momento se ha bloqueado se puede volver a reintegrar a su condición fisiológica normal. Y de esta manera el paciente sale de cirugía respirando bien, hablando bien, con las mucosas secas. No es que está deshidratado por la cirugía, es el medicamento que se ha utilizado, ¿sí? Pero se tiene que tener mucho cuidado entre el efecto colinérgico y anticolinérgico, ¿sí? Muy bien. Entramos a esta otra parte que es control neuromuscular autónomo de la nicotina, de los receptores nicotínicos, ¿sí? Entonces, en esta parte el cirujano no solamente va a operar la anatomía, sino que tiene que ver las conductancias iónicas a nivel de los receptores somáticos y autónomos que hemos visto en las primeras diapositivas. Y aquí están los receptores de tipo nicotínicos que vamos a ir hablando. De nicotínicos de tipo muscular, que están en la placa motora,
¿sí? Y de los receptores nicotínicos de tipo neuronal, que están en la estabilidad hemodinámica intraoperatoria, ¿sí? En esta parte tenemos que ver la proteína G, que es la proteína que hemos hablado, que se encarga del transporte de estos receptores de tipo nicotínicos. Pero fíjense en esta imagen, esta proteína G no solamente es una simple proteína de calcio, de sodio, de potasio, por donde pasan iónicamente los iones. Esta proteína tiene varias subunidades. Tiene subunidad para acetilcolina de tipo alfa, tiene una subunidad para acetilcolina de tipo alfa, ¿ya? Alfa 2, ¿sí? Tiene una subunidad beta 1, beta 2, gamma, epsilon, ¿sí? Entonces, estos receptores alfa, beta, gamma, delta, ¿ya? Van a tener una masa de unos 290 kilodaltons, ¿sí? Su densidad en sí incluye a 10.000 receptores de tipo nicotínicos en toda la placa motora que se va a tener. Son miles de receptores para esta molécula de acetilcolina, ¿sí? Y requiere una unión simultánea de esta proteína con la acetilcolina para que haga su efecto. Entonces, cada molécula va a tener su llave específica para cada uno de ellos, ¿ya? ¿Cuál es la dinámica? Volvemos otra vez a la unión neuromuscular. Se libera acetilcolina, pasa al espacio presináptico, parte de la acetilcolina ya va a ser degradado por la acetilcolinesterasa, que es estas que vemos aquí, y otra parte pues ingresa al canal, ¿sí? Y estos canales están mediados por sodio. Pero en estos canales, en esta hendidura, va a tener diferentes componentes proteicos para cada uno, ¿sí? Entonces, tienen sitios de competencia para acetilcolina, de tipo succinilcolina, que es despolarizante, o rocuronio, que puede ser competitivo. Y estos son los fármacos que estábamos hablando hace un rato, ¿sí? Puede ser a nivel presináptico, por ejemplo, la toxina botulínica, que produce una parálisis flácida, ¿sí? O los antibióticos, que compiten por la liberación de los canales de calcio a nivel de esta hendidura, ¿sí? O a nivel de la hendidura propiamente dicha, que se encuentra la acetilcolinesterasa, que va a degradar gran parte de estas moléculas. Puede ser esto inhibida por la neostigmina o el edofronio, ¿ya? ¿Cuál es nuestra batalla? Tenemos que ver dos tipos de receptores: despolarizantes y receptores competitivos, que no son despolarizantes. Los despolarizantes se encuentra la succinilcolina por excelencia, y en los competitivos el rocuronio por excelencia. Son diferentes moléculas. El mecanismo es el efecto que van a producir estos dos fármacos es el mismo, pero el mecanismo es diferente, ¿sí? ¿Qué hacen estos? Abren el canal, inducen fasciculaciones, inducen bloqueo por cierre de estos canales, ¿ya? Y en consecuencia se bloquea la terminación nerviosa. El tratamiento para revertir este canal, para que se vuelva a abrir nuevamente: fisostigmina, ¿sí? No lo revierte. Los receptores anticolinesterasa lo pueden agravar, ¿sí? Como por ejemplo la piridostigmina, ¿sí? En los casos del rocuronio, produce un bloqueo del canal directo, ¿sí? Impide la apertura del canal y no produce fasciculaciones como la succinilcolina, ¿ya? Esto sí se puede revertir con prazoxima de manera rápida en relación a la succinilcolina, ¿ya? ¿Cuál es el efecto de la succinilcolina? Fíjense, tiene un bloqueo en una fase 1 que va a producir una despolarización. Se produce el potencial de acción normal, se abre el canal. Esto es inmediato tras la inyección, induce fasciculaciones. En el momento que ya está relajándose el paciente, empieza a fascicular, y seguido de eso produce una parálisis. Ahí es donde lo entuban a un paciente para que relaje la boca. Ahí es donde inicia el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Pero también existe un gatillo de transición. La infusión continua o prolongada puede inducir una disminución de esta despolarización, y se va a entrar a un periodo de hiperpolarización. Y una vez que va a entrar a un periodo de hiperpolarización, se produce un bloqueo impredecible, ¿sí? Y esto es un comportamiento competitivo.
Hay que evitar la reversión empírica con neostigmina en esta fase hasta que se termine la cirugía. Una vez que termina la cirugía, empieza la reversión y otra vez el paciente vuelve a contraer sus músculos, ¿sí? Recuerden, la succinilcolina es un relajante muscular, ¿ya? La secuencia topográfica para este caso de parálisis, existe un punto 1 en el cual existe una caída rápida, ¿sí? Los músculos que se contraen rápidamente, la mandíbula, la laringe, todas estas empiezan a fascicular, ¿sí? Ahí es donde se ve que el paciente ya está entrando en el periodo de parálisis. El punto 2 en el paciente se va a paralizar primero extremidades, luego el tronco y luego los músculos intercostales. Cuando llega al tronco y los músculos intercostales es donde tienen que entubar al paciente, donde tienen que ponerle un tubo y asistirle para respirar, porque en este periodo el paciente no respira, ¿sí? Y en el punto 3 es el último bastón, que es el diafragma. Se bloquea completamente y el paciente deja de respirar, ¿sí? Para entubar a un paciente, cuando llega a un estado crítico y necesitan dormirlo para que entre a terapia intensiva, para una cirugía y tienen que ponerle un tubito para respirar, ¿sí? Se va a lograr exitosamente produciendo todos estos tipos de bloqueos antes del bloqueo diafragmático, ¿sí? Porque una vez que se produce el bloqueo diafragmático, el paciente depende de ese tubo. Antes de que se bloquee el diafragma, ya tienen que entubarlo, porque si no respira, le puede faltar oxígeno al cerebro, ¿ya? Entonces, este es el objetivo. Y una vez que el paciente va a ser despertado de la cirugía, ha terminado la cirugía, le han drenado ese absceso con éxito, ¿sí? Y se le da neostigmina y este paciente empieza a despertar. ¿Y qué músculo de todos estos va a empezar a funcionar? Va a ser el diafragma. Este es el músculo que va a despertar primero. Luego los demás músculos, y una vez que los intercostales están empezando a funcionar, se le puede retirar el tubo porque esa persona va a poder respirar tranquilamente, ¿sí? El arsenal quirúrgico para esto tenemos entonces la succinilcolina, el rocuronio, verocuronio y el pancuronio. La succinilcolina es el principal, que es el más rápido, tiene un efecto corto, pero es de efecto rápido. Se utiliza esto para inducir una intubación. De 0.8 a 1.4 minutos apenas dura su efecto. Su duración de este va a ser 6-11 minutos. Si queremos tenerlo más tiempo entubado, pues se tiene que repetir la dosis. O simplemente podemos utilizar otro medicamento que es rocuronio. Si la cirugía va a durar 36 a 73 minutos, pues este va a ser el medicamento de elección. Tarda un poco más en hacer efecto, pero este es un estándar moderno, ¿sí? Para intubaciones mucho más prolongadas, este paciente se va a quedar 1, 2, 3 días en terapia intensiva después de la cirugía, pues es preferible utilizarle atracurio, que este va a durar 25, 45 minutos, inicios 2 o 3 minutos, pero tiene un efecto un poco más prolongado, pese a que empieza a recuperar. Y el pancuronio, que dura mucho más tiempo, 85 a 100 minutos. Este es generalmente el medicamento de elección para procedimientos maxilofaciales extensos, ¿sí? Prolongados, que requieran 2 tiempos, 3 tiempos de procedimiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, una vez que se ha dado la sedación, se tiene un estado de disfunción orgánica. ¿Por qué hay un estado de disfunción orgánica? Porque cuando le han dado este medicamento, esta persona deja de respirar. Y eso hay que tener mucho cuidado. Estos medicamentos no solamente son relajantes musculares, dejan de respirar, ¿sí? Y cuando se utiliza estos medicamentos de manera, se puede decir, ambulatoria, el riesgo de que deje de respirar este paciente es alto, ¿sí? Y después de una cirugía incluso, se tiene que monitorizar a este paciente, porque puede que este paciente, si bien ha despertado, puede que no respire bien por el efecto de la cirugía. Y en consecuencia puede que deje de respirar. Y si deja de respirar, hace paro cardíaco. No llega oxígeno al cerebro y ahí nos ganamos todos una demanda por no tener cuidado con el uso de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar. ¿Hay disfunción orgánica? No, es un paciente estándar. Si es paciente estándar que no tiene ninguna alteración orgánica, podemos utilizar rocuronio, becuronio. ¿Por qué? Porque tiene dependencia de aclaramiento hepático y renal, se elimina rápidamente,
¿sí? Si tiene falla hepática o falla renal, en este caso está indicado el atracurio o el cisatracurio, ¿ya? Porque estos siguen la vía de Hoffman. ¿Qué quiere decir? Que se degradan a nivel plasmático en el torrente sanguíneo, se hidrolizan y son eliminados, sin necesidad de pasar por el hígado y por el riñón, ¿sí? Esta es la vía más rápida si el paciente tiene falla renal o falla hepática, ¿sí? Y si el paciente tiene un defecto de la butilcolinesterasa, ¿ya? Hay que evitar la succinilcolina y el mibacuronio, ¿sí? Porque estos inducen un riesgo severo de apnea prolongada, ¿ya? Pero estos son casos sindrómicos generalmente aislados. Frecuencia que se llega a producir generalmente es poco probable, pero siempre hay que tener la monitorización necesaria para este tipo de casos, ¿ya? Las estrategias de reversión en el momento del despertar tiene que ser una estrategia clásica de tipo enzimática y una estrategia de vanguardia por quelación, ¿ya? En la estrategia clásica, la neostigmina 0.5 a 2 miligramos endovenoso más atropina va a revertir este bloqueo neuromuscular que se ha inducido por estos medicamentos, ¿sí? Que si a una persona le han dado succinilcolina, atracurio, fisostigmina, la neostigmina y la atropina van a inhibir la acetilcolinesterasa e inunda la hendidura por acetilcoína para bloquear competitivamente el efecto del relajante muscular, ¿sí? Otro efecto, otro medicamento menos conocido, el Sumadax, por quelación. Este medicamento pues encapsula las moléculas de rocuronio y becuronio y las elimina en el plasma de manera inactiva. Esto es ultra rápido, pero el acceso a este medicamento todavía es limitado en muchos países. Sin embargo, la neostigmina y la atropina es de uso rutinario en todos los centros hospitalarios, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado al uso de estos medicamentos porque pueden producir efectos colaterales, adversos, ¿ya? La succinilcolina está relacionada especialmente con la hipertermia maligna. De aquí que cuando se está haciendo el procedimiento el paciente empieza a presentar una fiebre bien marcada, ¿sí? Puede ser causa de la succinilcolina o los anestésicos que se están utilizando, ¿ya? Y estos producen una liberación masiva y controlada de calcio al retículo sarcoplásmico. Para antídoto de esta hipertermia maligna es el dantroleno, ¿sí? En el caso de liberación masiva de histamina por tubocaína, succinilcoína con atracurio, estos producen broncoespasmo e hipotensión y hipersecreción salivar, ¿sí? Para estos casos, pues se tiene que utilizar aminoesteroideos modernos, como el rocuronio, becuronio, cisacurio, que tienen una tendencia mínima a liberar histamina. Un ratito vamos a poner una pausa. Entre los efectos tenemos a nivel ganglionar, ¿ya? Tenemos a nivel ganglionar el efecto que se llega a producir en estos medicamentos, ¿sí? Tienen un efecto simpático y un efecto también llamado parasimpático. Entre estos efectos simpático y parasimpático se encargan de producir un efecto a nivel de segundo blanco y un efecto a nivel de los bloqueadores. A nivel de segundo blanco se encuentran los ganglios simpáticos, los parasimpáticos, que operan mediante receptores nicotínicos y neuronales. Estos actúan interviniendo en la placa motora a nivel del equilibrio automático. Pero en los efectos bloqueadores se encuentran los agentes antiguos como el pancuronio, que produce una acción vagolítica, taquicardia, hipertensión es generalmente lo que llega a producir, ¿sí? Y el rocuronio y el cisatracurio